Bienvenidos a este workshop que vamos a hacer para todos los que nos estén escuchando. Incluso va a ser grabado también por si luego queréis volver a él para cualquier detalle o lo que sea. Bueno, mi nombre es Silvia. Yo trabajo en Dingos desde ya hace bastantes años y vivo en Australia también desde hace casi 10 años. Y este workshop básicamente lo queremos hacer porque mucha gente nos lo ha ido pidiendo a lo largo del tiempo y creo que es algo muy interesante porque al final mucha gente llega a Australia sin saber realmente bueno, pues qué opciones tiene, ¿no? Y a veces solo pensamos que podemos trabajar para otros cuando en realidad pues hay oportunidades también de poder crear un negocio. Y aquí venimos un poco a poner esas bases, ¿no? Para empezar a crearlo bien desde el principio. Porque justo antes comentaba con Ángela, que ahora os la voy a presentar formalmente, que mucha gente monta su empresa porque le surge y pues luego obviamente no está bien hecha. Entonces a la hora de declarar impuestos de cosas que pues se pueden hacer para tener una estructura sólida, pues no están hechas, ¿no? Y llegan un poco las lágrimas después de ya haber llevado un tiempo rodando con esa empresa. Entonces, bueno, tenemos aquí a Ángela. Ángela, muchas gracias por estar aquí. Si quieres, preséntate y cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, pues primero que todo, muchísimas gracias por haberme invitado. Silvia hace unos workshops maravillosos, entonces siempre es un honor estar aquí con el grupo y poder ayudarles un poquito más a los estudiantes a disipar ese tipo de dudas que hay con respecto a la parte tributaria y a crear a crear empresas al hecho de que el chat de todo el mundo, ¿no? Yo digo esto, yo digo lo otro, entonces la idea es que ayudemos a disipar ese tipo de dudas. Soy la directora de Guardian Tax Solutions, llevo trabajando con mi firma hace más o menos unos 12 años, en Australia ya llevo 21 años, pasa el tiempo súper rápido. Parece que fue ayer que llegué a Australia con los mismos sueños de todos, hacer algo para nuestro futuro, progresar y bueno, gracias a Dios he tenido la oportunidad de continuar y Guardian Tax Solutions me ha permitido eso, ¿no? Ofrecer un servicio a los estudiantes para que tengan una mano que está ayudándoles a entender todo el sistema y que pues sepan que entre Dingos y nosotros pues podemos ayudarles en lo que necesiten. Genial, pues nada, con esto vamos a empezar con el workshop. Si tenéis cualquier duda podéis escribirlo en la casilla de preguntas, ¿vale? Y las iremos respondiendo al finalizar el workshop para acumularlas todas. Quizá no nos dé tiempo a todas, pero bueno, si no, también tenéis mi contacto y el de Ángela y pasaré también al final del workshop pues el vídeo para que lo podáis ver y nuestros contactos de nuevo por si queréis escribirnos. Así que nada, empezamos. Bueno, empecemos. Y Silvia, si sientes que me extiendo mucho, por favor, dime porque es que a esta persona le encanta hablar. Entonces, bueno, crear el negocio en Australia en realidad no es complicado. Lo que es en realidad importante es entender cada una de las estructuras de negocios que hay en Australia. Entonces, vamos a empezar desmenuzando cada una de ese tipo de estructuras para que ustedes puedan entender, bueno, yo me adapto más a esta circunstancia o de pronto esta es la situación en la que yo me identifico y con esta es que puedo empezar a funcionar como negocio. Empecemos por la más básica, que es un sole trader. Un sole trader es una persona que trabaja como autónoma o independiente. Es una persona que trabaja por su cuenta y pues básicamente que tiene el control absoluto de su negocio. Es la forma más básica de emprender. Entonces, cuando llegamos a Australia, todos pedimos nuestro TFN y todos pedimos el ABN por lo general, y ese ABN es el que nos permite trabajar a veces como contratistas con cierto tipo de entidades. Es el que nos identifica como trabajador independiente y es el que nos permite decir al final de la declaración, cuando vamos a presentar la declaración de impuestos, yo trabajé con ABN, por favor, incluir ese tipo de ingresos. Entonces, es la forma más básica en la que ustedes pueden empezar. Como toda estructura tiene sus ventajas y sus desventajas, como decía al principio, es la estructura más simple y más económica, pues porque en realidad lo único que necesitamos es tener un ABN abierto, ¿cierto? E indicarle a la oficina de impuestos, voy a trabajar en limpieza o voy a trabajar haciendo Uber Eats, que es uno de los negocios más comunes de los estudiantes. Obviamente,
las operaciones del negocio y todo lo que salga a partir de ese negocio, pues va a recaer en ustedes. Entonces, todos los ingresos que ustedes tengan a través de ese negocio, pues son de ustedes, y a partir de eso es que ustedes van a declarar en su declaración de impuestos, valga la redundancia, y pagar lo que corresponda o la tasa impositiva correspondiente. Hay mucha flexibilidad en cuanto a que tú puedes empezar como sole trader y después moverte a cualquier otro tipo de estructura, dependiendo de cómo vayan evolucionando tus circunstancias y pues dependiendo de cuáles sean tus metas y objetivos. ¿Cuáles son los contras más importantes de ser un sole trader? Básicamente que la responsabilidad legal recae sobre ustedes. Entonces es muy, muy importante que dependiendo del tipo de negocio en lo que ustedes están trabajando, como por ejemplo las personas que acabaron de empezar a trabajar en limpieza y ya resulta que ya están subcontratando a personas, es muy importante que empiecen a obtener unos seguros especiales por si acaso sucede alguna eventualidad, pues porque esa responsabilidad de tener el ABN, si algo sucede, ustedes van a ser personalmente responsables de lo que pueda suceder en su negocio. Entonces, eso es como uno de los contras que tiene trabajar como sole trader, que si llegara a ocurrir alguna eventualidad, pues en realidad no hay ninguna protección legal entre ustedes y el inconveniente o la demanda no que pueda suceder en un caso pues desafortunado, solamente están ustedes enfrente del negocio. Por otro lado, también es el hecho de que trabajar como sole trader o como independiente a veces no da ese tipo de seguridad que buscan algunas empresas. Entonces, si ustedes están trabajando con ABN y de pronto quieren contratar, no sé, de pronto con una empresa más grande porque tienen una empresa de marketing y quieren hacer un contrato con una empresa para ya hacer todo el paquete de marketing, pues obviamente no los van a ver con los mismos ojos cuando tienen una compañía a que cuando son un sole trader. Para las empresas a veces es mejor decir, bueno, esta persona ya parece tener una entidad conformada, prefiero contratar con una entidad ya PTY o compañía que con una persona que está trabajando por su cuenta. No da como la misma seriedad. Silvia, ¿tú quieres hacer las preguntas al final de toda la presentación o quieres que a medida que vayamos avanzando? No, yo creo que mejor al final porque como les surgirán más dudas, sí. Genial. Listo, me parece. Ok. Ahora vamos a movernos a otro tipo de estructura que ya sube un poquito más de complejidad con respecto al sole trader. Para esta presentación, valga la salvedad, he tratado como de separarlas desde la menos compleja, que sería sole trader, hasta la más compleja. Entonces vamos a ver como todas las etapas. Ahora, ¿qué es un partnership? Un partnership es una estructura un poquito más compleja en el sentido en el que es una asociación entre dos personas, dos o más personas, caben hasta 20 socios, en los que básicamente decimos, bueno, yo me voy a asociar con Silvia y vamos a hacer un negocio en el que vamos a vender joyería. Entonces, las utilidades de ese negocio van a ser 50-50 entre Silvia y yo, y al final del año fiscal, pues vamos a reportar esas utilidades. El partnership en sí no va a pagar impuestos, eso tiene que quedar claro. ¿Por qué? Porque el partnership lo que hace es decir, señores oficina de impuestos, Silvia y Ángela se han asociado, tienen su partnership y a través de esa sociedad de venta de joyería, ellas obtuvieron un beneficio neto, es decir, ingresos menos gastos, de $10,000. Y esos $10,000 los vamos a dividir 50 y 50, es decir, 5,000 para Silvia y 5,000 para Ángela, y cada una de nosotras va a presentar en la declaración de impuestos esos $5,000 de beneficio que vienen del partnership. Entonces ahora estamos con la situación en la que ya no es una declaración de impuestos, sino 3. La declaración de renta del partnership, porque tiene que reportar que Silvia ganó $5,000 de beneficio. La declaración de renta de Silvia mostrando esos $5,000 y la declaración de Ángela mostrando los otros $5,000. Entonces ya son 3 declaraciones de impuestos que se presentan. Pero vuelvo y repito, el partnership no va a pagar impuestos, pero sí presenta una declaración en la que se muestra cuál fue el beneficio neto y se lo distribuye a los partners o a los miembros de ese partnership. ¿Ok? Entonces,
El partnership tiene, por ende, al ser una estructura diferente, tiene su propio TFN y tiene su propio ABN. Entonces va a funcionar como, por ejemplo, Silvia y Ángela con sus apellidos, partnership, y va a funcionar con su propio TFN a la hora de presentar la declaración y va a tener su propio ABN a la hora de buscarlo dentro de los registros de negocio. ¿Okay? Pero entonces hablemos de las ventajas y las desventajas. Las ventajas es que es una estructura relativamente sencilla de montar. Básicamente, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos un acuerdo entre Silvia y yo, que vamos a ser las compañeras de negocio, en el que digamos cuáles van a ser nuestros aportes a esta sociedad. Entonces Silvia puede decir, bueno, yo voy a aportar los materiales y Ángela va a aportar la mano de obra. Y de acuerdo a eso, entonces se determina cuál va a ser el porcentaje de distribución. Entonces puede ser 50-50, como puede ser, por ejemplo, si Silvia va a aportar más, puede ser 60 y Ángela 40. Y esa distribución es la que se va a quedar durante el transcurso de esa asociación. Entonces es relativamente fácil. Lo único que se necesita es un partnership agreement, que es como un documento, una minuta de constitución donde las dos partes, o bueno, las partes que hagan o que formen el partnership estén de acuerdo con los términos y condiciones de la sociedad. La otra ventaja que tiene es que pues no van a haber tantos registros como con una compañía, como lo vamos a ver más adelante. Y pues tiene la posibilidad de que, digamos, una persona aporte no solo dinero, sino que también aporte su labor y pues que de acuerdo a eso se pueda establecer un poco más eficientemente el partnership. La desventaja de este tipo de sociedad, y yo personalmente no la recomiendo a no ser que sea, por ejemplo, entre una pareja de esposos o unos hermanos o una familia o que sean unas personas que se conocen hace muchos, muchos años y tienen una relación de confianza bastante estrecha, porque desafortunadamente, así como como el sole trader, el partnership los expone a ustedes a una responsabilidad legal en caso de una eventualidad. Entonces, es importante que si ustedes encuentran una situación difícil, pues sepan que ustedes cuentan con su partner, porque si el partner va a decir, ah, no, yo no tengo dinero para pagarme, ¿usted qué va a hacer? Pues tú te quedas con el problema. Entonces, la idea es que en el partnership, como no hay esa capa de protección que hay como con otras estructuras, ustedes cuenten con una persona pues, que de verdad pueda estar a su lado en este tipo de asociación. Por eso mi consejo de que sea una persona de su entera confianza o que sea su esposo o su novia, que llevan ya muchos años, pues porque me ha pasado y le estaba comentando a Silvia antes, hace unos años tuve un estudiante que me dice, Ángela, tengo un partnership. Ah, ok, perfecto, no hay ningún problema. Necesito los datos de tu partner, pues porque nos toca preparar la declaración de impuestos. Y me dice, no, yo no tengo ni idea quién es. Solo sé que se llama Juan. Bueno, pero ¿y Juan dónde vive? Me dice, no sé. Mi jefe me dijo, tú y tú asóciense y ya vamos a hacer un partnership y simplemente nos pagan por el partnership y eso es todo lo que yo sé. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Muchas empresas desafortunadamente emplean este tipo de estructuras para librarse de ciertas obligaciones, sobre todo con los estudiantes, ¿no? De no pagar salarios o, por ejemplo, del hecho de esquivar el reporte de horas y todo ese tipo de cosas. Entonces, si van a formar un partnership, que sea con una persona de su entera confianza. ¿Ok? Ahora, hablemos, ¿qué es una compañía? Aquí ya empezamos con otra forma mucho más compleja. Entonces, la compañía, o la versión que conocen los australianos, que es PTY Ltd, ya es una estructura totalmente separada, tanto de Silvia como mío. Si volvemos al ejemplo que teníamos antes de establecer una empresa de joyería, por ejemplo. Entonces, decidimos conformar SIA Joyería. Entonces, podemos ser las dos directoras, no hay ningún problema, pero si hubiera algún tipo de eventualidad con la compañía, pues en realidad la compañía va a ser solamente responsable por los activos
o por lo que tenga disponible. No pueden irse en contra de los directores, a no ser que haya una responsabilidad fiscal con respecto, por ejemplo, al pago de salarios o al pago de superannuation, ¿sí? Pero es una estructura separada, es una estructura legal que puede demandar y que puede de igual forma ser demandada. Pero en caso tal de que sea demandada, pues ya tenemos esa capa de protección que no va a permitir que se llegue tan rápido a los directores. Los pros y los contras tiene como, como los otros tipos de estructura. Básicamente, una de las ventajas es que como les decía, esta estructura tiene responsabilidad limitada de los accionistas, entonces no van a quedar ustedes tan expuestos. Con respecto a lo que habíamos hablado antes de la exposición con, digamos, si ustedes quieren adquirir contratos. Muchas empresas te ven mejor cuando tienes una compañía limitada que cuando eres un sole trader, entonces eso da como más presencia con tus clientes. A veces hay acceso mucho más fácil con tipos de préstamos, pues porque para los bancos es llamativo si hay una empresa que, por ejemplo, también tiene maquinaria o que tiene vehículos o que tiene algo con que respaldar esas deudas, ¿cierto? La distribución de los ingresos, en este caso, se haría a través de dividendos, ¿sí? Y aquí ya entra a complicarse un poquito más, porque digamos, cuando éramos sole traders, pues habíamos dicho que los ingresos eran de nosotros, ¿cierto? Y que a través de esos ingresos, pues reportábamos en nuestra declaración de impuestos y pagábamos el impuesto correspondiente de acuerdo a la tabla de ingresos. En el caso de la compañía ya no, y aquí ya tenemos que tener una separación absoluta porque siendo una estructura legal diferente a Silvia y a mí en el ejemplo que estamos poniendo, en ese caso ya yo no puedo decir, ay, es que Silvia, yo esta semana voy a sacar $1,000 porque necesité para pagar el arriendo. Porque resulta que es que ese dinero, esos $1,000 le pertenecen a la compañía y yo no los puedo sacar simplemente porque sentí que los necesitaba. Tiene que haber una estructuración con respecto a la forma como ustedes van a utilizar el dinero de esas compañías. Entonces, ya aquí se complica un poquito más la cosa. Vamos a convertirnos, por ejemplo, en empleados de nuestra propia empresa o vamos a retirar el dinero a través de dividendos y a través de los dividendos pues ya van a haber unas repercusiones con respecto a si esos dividendos ya pagaron impuestos o si no han pagado impuestos. ¿Qué desventajas tiene la empresa? Básicamente la primera desventaja sería el tipo de costo que atrae a la hora de estructurarla. Los costos son un poquito más altos en el sentido en el que ya las empresas tienen que registrarse ante ASIC, que es el Australian Security and Investment Commission, y ellos son la entidad que regula las empresas. Entonces, cada año ASIC le pide a las empresas un documento que es un documento de renovación donde ellos cobran $329 por la renovación de la empresa de forma anual, pero también piden una minuta donde le dicen, señores directores, ¿ustedes sí creen que su empresa todavía tiene dinero para seguir funcionando? Y hay que confirmar que la empresa tiene la habilidad de continuar funcionando y de pagar sus deudas. Entonces, hay costos de operación en el momento de hacer la creación, pero también hay unos costos anuales que se le deben pagar a ASIC a la hora de registrar esa empresa. Obviamente los requisitos son un poco más complejos también a la hora de presentar la declaración de renta, porque no es solamente presentar la declaración de renta de la empresa, sino también elaborar unos estados financieros que permitan establecer la situación real de la compañía, ¿sí? Entonces, aquí es donde también a través de esos estados financieros vamos a ver reflejado no solamente lo que la empresa compra, no solamente lo que la empresa vende, no solo lo que la empresa gasta, sino también la oficina de impuestos lo que hace es evaluar si los directores, por ejemplo, han tomado dinero de la empresa y no se lo han devuelto. Entonces, pongamos el ejemplo nuevamente de los $1,000 que yo le dije a Silvia que necesitaba para el arriendo. Entonces yo dije, no, pues yo saqué esos $1,000 y no pasa nada. Esos $1,000 que yo saqué se convierten en un préstamo que la empresa me hizo
y que yo tengo que devolvérselos a la empresa, porque es como si yo fuera un banco y le dijera, señores, banco A y Z, necesito $1,000, préstame, y el banco me los presta con intereses y yo lo tengo que devolver con cuotas, obviamente no $1,000, digamos que más, pero sí, ellos me van a pedir intereses. Lo mismo tiene que hacer la empresa. Si un director necesita dinero, ese director tiene que comprometerse a través de un documento legal a devolver ese dinero a la empresa, porque ese dinero no le pertenece. Entonces, hay un poco más de restricciones con respecto a qué puedo y qué no puedo hacer con una empresa. ¿Ok? Entonces, es importante que tengan cuidado con eso. Lo otro es que a través de una empresa, si ustedes empiezan a contratar personal, si ustedes empiezan a tener empleados, pues hay unas responsabilidades adicionales con respecto a pagar la superannuation a tiempo, con respecto de pagar el tax de los salarios a tiempo, no porque en las otras tipos de estructuras no se puedan contratar personas, porque tú puedes contratar personas estando trabajando con ABN. Pero de todas formas el requisito es un poco más complejo a la hora de ser un director. Y es básicamente porque si bien es cierto que cuando tenemos una empresa creamos esa capa de protección entre los directores y cualquier eventualidad, para la oficina de impuestos, si un director no ha pagado a tiempo sus obligaciones de superannuation y sus obligaciones de impuestos de salarios, pues entonces la oficina de impuestos dice, ustedes se gastaron ese dinero, qué pena con ustedes, pero ahí sí yo me puedo ir en contra de los directores porque voy a recuperar ese dinero. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Sigamos hacia un trust. El trust, tengo entendido que en algunos países se conoce como una fiducia. No estoy muy segura de cómo funciona en los países latinos, la verdad, pero eso es como la traducción literal de los trusts. Básicamente los trusts ya se utilizan en un modelo un poco más complejo de estructuración de clientes, cuando, por ejemplo, hay una necesidad de planificar el impuesto de un grupo familiar, por ejemplo, o cuando, por ejemplo, hay una necesidad de estructurar ya un grupo empresarial, porque digamos que muchos clientes empezaron haciendo fotografía y de la fotografía evolucionó a un paquete mucho más grande de marketing, pero adicionalmente a eso se están haciendo otro tipo de negocios, como por ejemplo con AI, como desarrollo de AI. Entonces, muchos clientes deciden abrir diferentes empresas y después montar un consorcio empresarial, y ya este tipo de estructuras bajo un trust permiten esa, yo no diría manipulación, pero sí balance entre los impuestos de una persona que ya tiene un poco más de complejidad a la hora de establecer su planeación, o a la hora de establecer cómo va a crecer su patrimonio y la forma como quiere pagar impuestos en Australia. Las ventajas de tener un trust es lo que les acabo de decir en cuanto a planeación tributaria. Es una herramienta maravillosa para las personas que están planeando, por ejemplo, que una pareja de esposos están montando hasta ahora su negocio, pero resulta que el esposo trabaja también bajo TFN. Entonces, el trust permite que, por ejemplo, se le distribuya un poco más a la esposa, que es quien se dedica más al negocio, por ejemplo. Entonces podremos decir, bueno, este año vamos a repartirle a Ana el 60% del ingreso del trust, y el 40% al esposo. Pero resulta que el año entrante cambió la situación y resulta que Ana trabajó más, entonces vamos a repartir el 80% para Ana y el 20% para el esposo. Entonces permite ese balanceo año tras año del tema tributario entre las personas que hacen parte de ese trust. Y dentro de ese trust, yo también puedo incluir miembros de la familia. Entonces, no es solamente el esposo y la esposa, también son los hijos. Lo que sucede es que con los hijos hay unas restricciones especiales, en el sentido en el que la Oficina de Impuestos dice,
pues yo permito que usted distribuya a sus hijos un máximo de $460, o si no, necesito que me paguen impuestos a una tarifa muchísimo más alta. Entonces, si bien es cierto que la Oficina de Impuestos nos permite hacer una planeación tributaria un poco más compleja con el trust, también es cierto que hay unas restricciones con respecto a quién puedes o quién no puedes utilizar a la hora de entregar esas utilidades. Porque igual que el partnership, el trust no paga impuestos. El trust lo que hace es distribuir las utilidades a favor de los beneficiarios que correspondan. Entonces, en mi ejemplo, yo hablaba de Ana y del esposo. Entonces, Ana puede recibir el 80, el esposo puede recibir 20, pero también puede existir la posibilidad de que el esposo este año no trabajó en el negocio y entonces le repartimos el 100% a Ana, por ejemplo. Entonces, eso es como una de las ventajas más grandes. El riesgo es básicamente contar con todos los documentos y con todas las minutas que requiere la Oficina de Impuestos, pues porque yo no puedo determinar en cualquier momento cuánto voy a recibir digamos, de distribución, si no hay una planeación tributaria. La Oficina de Impuestos me exige una minuta y esa minuta hay que pasarla antes del 30 de junio para pues poder evaluar y poder hacer correctamente la presentación tributaria de los impuestos tanto del trust como de los beneficiarios. Entonces hay un poquito más de restricción con respecto a eso y un poquito más de riesgo, pues porque la Oficina de Impuestos está totalmente consciente de que muchas personas utilizan los trusts como forma de evasión de impuestos. Ahora hablemos de, por ejemplo, hagamos una comparación, ¿sí? Entonces, bajo Sole Trader, nosotros exigimos que vamos a recibir unos ingresos y que esos ingresos van a estar sujetos al tipo de ingreso que tenemos, ¿cierto? Entonces, tenemos que evaluar si hemos recibido ingresos por TFN, si hemos recibido ingresos por intereses de banco, si hemos recibido ingresos por intermedio de inversiones, y todo eso entra a formar parte de una sola cajita que corresponde a nuestro ingreso. Y de acuerdo a ese ingreso es que ubicamos la tabla de la Oficina de Impuestos y decimos, bueno, vamos a pagar el 30 o vamos a pagar el 37 o ya nos vamos a subir al siguiente bracket. Entonces, ese es el riesgo de trabajar como Sole Trader, que tus ingresos pueden ser bajos y pagar menos del 30% de impuestos, pero también pueden subir tanto que podemos llegar a pagar el 45% de impuestos. Entonces aquí es donde toca empezar a evaluar cómo se comporta el ingreso de un Sole Trader. Como ya habíamos dicho, el partnership no va a pagar impuestos, pues porque los impuestos recaen en las personas que hacen parte de dicha sociedad. Mientras que las compañías, ellos sí tienen una tasa flat o fija de impuestos del 25%. ¿Sí? Eso se considera una empresa pequeña. Y las empresas grandes ya pagan el 30%. Entonces, ahí hay como un beneficio en cuanto a si yo quiero dejar retenidas las utilidades dentro de mi empresa, pues puedo pagar el 25% de impuesto. Obviamente hay unas restricciones también con respecto al tipo de negocio. ¿Por qué? Porque una cosa, por ejemplo, es, volviendo al ejemplo de marketing, una persona que trabaja dando sus servicios de marketing, pero solamente tiene un contrato, pues eso se considera como prestación de servicios. ¿Sí? Entonces la Oficina de Impuestos dice, no, porque está usted trabajando para usted mismo y casi todo el ingreso que usted está recibiendo proviene de una sola fuente. Entonces, en ese caso, todo el ingreso va para usted y la idea es que la empresa no tiene por qué dejar ingresos retenidos. Entonces, aquí se complica un poquito más, pero la idea básica es que las empresas pagan el 25% de impuestos. Y con el trust es muy similar al partnership en el sentido en el que el trust no paga impuestos, pero ya dijimos que distribuye las utilidades. Ahora, hablemos de los consejos para guardar registros. Es muy fácil crear empresa,
ya nos dimos cuenta cuáles son las estructuras especiales para crear nuestra empresa. Pero y ahora la tengo creada, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Qué debo hacer? Bueno, lo primero que debemos hacer es crear una cuenta de banco, independientemente de si tenemos una BN personal o si hemos creado cualquiera de las estructuras de las que he hablado anteriormente. Entonces, con el registro del ABN se puede hacer una cita con el banco y el banco puede crearte una cuenta de negocio, y esa es la que va a permitir que organicemos y que separemos, ¿sí? Sobre todo cuando estamos trabajando como sole trader o como independiente. Mi consejo para los clientes es, pues, si ustedes crean una cuenta de banco para su negocio, desde el primer momento, eso les va a permitir a ustedes separar peras con manzanas. Porque si yo tengo una cuenta de banco en donde yo sé que ahí me voy a concentrar todos mis ingresos y que de ahí van a salir todos los gastos de la empresa, pues va a ser muchísimo más fácil organizar la contabilidad al final del año. Porque a veces nos pasa que si ustedes están pagando los gastos de su negocio desde su misma cuenta personal, a la hora de hacer la declaración de impuestos y ustedes se devuelven en sus extractos bancarios, pues va a ser prácticamente imposible reconocer cuál fue cuál gasto, ¿cierto? Sobre todo porque a veces cuando compramos cosas, pasa mucho, por ejemplo, con ciertas tiendas, no sé, como por ejemplo, bueno, Guzmán y Gómez es un muy mal ejemplo para compras que necesites para tu negocio, pero es un ejemplo en cuanto al nombre. Si tú vas al Guzmán y Gómez de Robina, por ejemplo, aquí en la Golcos, en el extracto bancario no sale Guzmán y Gómez Robina, en el extracto bancario sale XYZ de Trustee for something, es una cosa larguísima y te convierte en difícil poder reconocer ese gasto. Y no sé, Silvia, si a ti te pasa, pero a mí me pasa que yo no me acuerdo que desayuné ayer, no me acuerdo que desayuné hace un año. Entonces, es importante que si ustedes hacen esa separación desde el principio, desde cuando ustedes dicen, voy a crear mi negocio, y si ustedes crean esa cuenta bancaria y empiezan con esa disciplina de pagar todo desde su cuenta de banco y de recibir todos sus ingresos desde una misma cuenta de banco, las cosas se van a facilitar muchísimo más. Lo otro que tienen que tener en cuenta es que para las personas que están planeando crear una compañía, es un nuevo requisito de parte del gobierno crear un Director ID, ¿sí? Ese Director ID, ya ahorita vamos a hablar de eso. Lo otro que ya habíamos dicho era que los directores de una empresa no pueden retirar dinero sin justificación, ¿cierto? Entonces yo ya había dicho que yo iba a retirar $1,000 y le había dicho, Silvia, es que necesito $1,000, pero yo no los puedo retirar así. No se puede retirar dinero de una compañía sin que haya una justificación o sin que pueda salir de la empresa a través de salarios, a través de director fees, pero obviamente hay otras implicaciones con respecto a superannuation, o a través de dividendos. Lo otro que ustedes tienen que tener en cuenta como consejo es organizar su contabilidad. Hay ciertos programas contables como por ejemplo Xero, pero también hay otros. Ahorita están haciéndole un montón de comerciales, por ejemplo a MYOB Solo o QuickBooks Sole Trader. Hay una cantidad de software contable que ustedes pueden utilizar, pero la idea es que ustedes se organicen. Créanme que la contabilidad en Australia no es complicada. Lo importante es que ustedes se organicen desde el principio, porque estos programas contables como por ejemplo Xero les permite a ustedes conectar el banco con el sistema contable, haciendo que la reconciliación bancaria o que el reconocimiento de las transacciones de su negocio sea muchísimo más fácil que, por ejemplo, descargar el extracto bancario en Excel y dedicarse el domingo cuando pueden estar mirando series en Netflix de asesinos en serie. Entonces, ustedes pueden utilizar sus descargas de transacciones y hacerlo en Excel, pero qué pereza de perder tiempo un domingo haciendo eso cuando yo sé que, por ejemplo, si conecto mi sistema o mi software contable a mi banco, pues ya tengo las transacciones y ya más de la mitad del trabajo está hecho. Entonces, consideren esa opción también de utilizar un programa contable.
Acuérdense que tener un programa contable también genera no solamente la facilidad que les acabo de mencionar, sino tener los datos ya más claros y que ustedes puedan identificar más fácilmente qué fue un gasto, qué fue una compra de un activo o una maquinaria, o por qué registré tal cosa a un ingreso, o por qué no lo pude registrar a un ingreso, sino que lo tuve que dejar en una cuenta especial. Ese tipo de cosas permiten ser reconocidas más fácil a la hora de contar con un buen programa contable. Ya habíamos hablado que los tipos de estructuras, al ser todas separadas, cada una de ellas va a necesitar una declaración de impuestos, pero para poder presentar esa declaración de impuestos, cada una de ellas necesita su propio TFN y su propio ABN, ¿sí? Porque cada una tiene que identificarse ante la oficina de impuestos. Entonces, no puede existir un partnership si no tiene su TFN y si no tiene su propio ABN. De la misma forma que las personas que van a aplicar como directores de una compañía van a necesitar el número que les estaba hablando anteriormente. Y por último, si ustedes quieren, por ejemplo, crear un nombre de negocio, ese nombre de negocio también lo pueden pagar con ASIC, vale $49 un año o $112 por 3 años. Entonces, por ejemplo, si Silvia y yo vamos a crear nuestro negocio de joyería y le vamos a poner Gold Coast Jewelry Spectacular, entonces lo único que tengo que hacer es revisar si ese nombre está disponible con ASIC, y si está disponible, pues simplemente lo registramos bajo el ABN que corresponda. Ese nombre comercial se puede registrar tanto para un sole trader como para un partnership. Cualquier persona puede registrar el nombre de negocio, pero tiene que estar disponible, y una de las condiciones es que no puede ser un nombre idéntico a otro, pues para evitar aquello de confusiones por temas de marcas registradas, que ya los temas de marcas registradas se vuelven un poco más complejos, y en ese caso sí ya la idea es contratar a un abogado si tú ya tienes un nombre que consideras que debes patentar. Lo importante es utilizar el nombre de negocio si quieres empezar como a distinguirte con relación a otras empresas que de pronto puedan hacer lo mismo que tú estás haciendo. ¿Tú quieres que hagamos aquí una pausa de pronto, Silvia, como para tener que las personas que tengan dudas y después continuamos con lo otro, como para darles un break de tanto bombardeo de información? Genial. Aquí hay una pregunta que quizá la gente, o sea, nosotros igual la damos como por obvia, que es, claro, si yo estoy con visa de estudiante o con Work and Holiday, ¿cómo puedo hacer esto? Al final, creo que cuando tienes derechos laborales, ¿no?, en una visa, puedes montar una empresa, básicamente, mientras tengas esos derechos laborales, ¿no? Bueno, montarla creo que podrías, o sea, ¿qué pasaría? No sé si tú este escenario lo has tenido. ¿Qué pasaría si yo monto una empresa con mi visa de estudiante, se me acaba la visa de estudiante y me vuelvo a mi país? ¿Ahí qué pasa con la empresa? Si es una empresa, un trust. Básicamente, lo que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, para constituir una compañía, la persona o el director de esa compañía tiene que ser considerado residente para propósitos de impuestos. Acuérdense que una cosa es ser residente permanente y otra cosa es ser considerado residente para propósitos de impuestos. ¿Cuándo un estudiante es considerado residente para propósitos de impuestos? Cuando su visa o su curso es por más de 6 meses, ¿sí? Entonces, en ese caso ya tenemos un TIC maravilloso, podemos considerarnos residentes para propósitos de impuestos, ya podemos crear una compañía. En la eventualidad de que un estudiante se llegue a devolver a su país, pues hay que disolver la compañía. Eso quiere decir que hay que revisar que la compañía no tenga deudas pendientes, que haya pagado todos sus impuestos con la oficina con la ATO, que haya pagado sus registros con ASIC, que se haya generado un formulario de cancelación del registro de la empresa con ASIC. Ese formulario se hace directamente con ellos y vale $55, si mal no estoy. Pero hay que cerrarla. Hay que cerrarla y hay que dejar el TFN ya para que la oficina de impuestos lo desactive y asegurarnos de que no se queda con absolutamente nada pendiente aquí en Australia.
Ahora, Porque con yo respecto, digo dime. una cosa que no sé si es verdad, que es que si tú, imagínate, yo monto una empresa contigo y las dos nos vamos de Australia porque se nos acaba la visa. Entonces, esa empresa es australiana y si pones un resident director, es decir, imagínate que alguien que haga de director y tenga derechos laborales australianos, ¿podría la empresa seguir funcionando con Sí, ese director que obviamente la cobraría un... condición, sí, la condición es que al menos uno de los directores sea residente para propósitos de impuestos. Tiene que vivir aquí en Australia. Esa es Vale. la condición. Obviamente, eso es algo que hay que evaluar con lupa, pues porque, seamos sinceros, manejar una empresa de control remoto es una tarea bastante grande y hay que tener una confianza muy grande respecto a ese tipo de situaciones. Entonces, listo, si te vas para tu país y dejaste a alguien aquí, pero recuerda que de todas formas hay una condición legal en cuanto a que hay que responder por todas las responsabilidades de superannuation, de pagos de salarios, etcétera. Entonces ya eso es una condición, como un acuerdo muy especial entre las personas que se fueron y la que se quedó aquí, respondiendo y poniendo la cara ante todo. Pero sí, sí se puede hacer. Lo importante es que la persona que se quede aquí como director viva y tenga la condición de residente para propósitos de impuestos. Yo sé que también, que esto no sé si lo hacéis todos los, digamos, contables o gente que tiene empresas de accounting, hay empresas de accounting que te ofrecen ponerse ellos como directores a cambio, obviamente, de un fee, ¿no? Pero también entiendo que eso es algo que estudiar. Es decir, ¿quién puede ser? Si yo imagínate que nosotras dos nos vamos, ¿cómo buscaríamos un director si queremos que la empresa siga funcionando? Porque a veces no es porque no vaya a volver nunca más, sino yo sé que hay gente que se va una temporada fuera porque tiene algo que hacer fuera en ese momento, no tiene visa y luego piensa volver. Bueno, eso sí ya es algo, ya un tema de confianza y de decir voy a dejar ya se habla con la persona y sí, he visto que hay personas que les dice, bueno, te cobro $30,000 el año o lo que sea por convertirme en director, pero pues obviamente también la persona que se queda aquí como directora tiene que evaluar lo que acabo de decir, es la responsabilidad de que te tienes que quedar enfrente, aun si la otra persona está haciendo su contabilidad desde, pues, digamos, desde México, por ejemplo. Tú puedes, debido a la facilidad que hay ahorita con los programas contables que mencioné ahora, pues es muy fácil que si un estudiante se devolvió para México, pues, que era su país de residencia, o porque su visa terminó, o porque tenía compromisos familiares o lo que haya sido, que él haga la contabilidad desde allá y pues la persona que está aquí simplemente firma los estados financieros. Pero pues obviamente es un tema también de mucha confianza, pues firmar estados financieros así porque sí, o es un tema bastante delicado, pero sí se puede hacer. Mucha gente lo hace. Genial. Y luego hay otra pregunta que dice, si yo quiero montar una empresa con un amigo, ¿los porcentajes de, digamos, de dueños de la empresa pueden cambiar? Es decir, ¿hay una persona que puede tener el 70% y otra persona o varias personas el otro 30%? Por supuesto, claro que sí. Entonces, por ejemplo, en lo que habíamos hablado del partnership, pueden ser 3 amigos o 4 amigos y decir, bueno, resulta que Felipe va a aportar $70,000 y los otros chicos van a aportar $10,000 cada uno, ¿sí? Para formar un negocio de 100,000. Entonces, se van a repartir las utilidades de acuerdo a esos porcentajes. O en el tema de las compañías, tú puedes decir, bueno, vamos a crear 100 acciones, de las cuales el 70% de las acciones va a ser para Felipe y el 30% para las otras 3 personas, o 15 y 15 si son otros 2 amiguitos. No hay límite, ustedes pueden organizar eso, no hay límite. Lo importante es que quede bien determinado en los documentos. Chicos, es muy, muy importante que ustedes tengan un documento siempre, pues porque no estamos exentos de que hayan disputas entre amigos
o que haya algún tipo, por ejemplo, incluso entre los esposos, ¿cierto? Hay separaciones, hay situaciones en las que dices, ¿sabes qué? Toma tu negocio y llévatelo. Pero es muy importante que haya un documento y un soporte legal, sobre todo en los partnerships, porque en el partnership, si digamos, son 3 amigos y resulta que uno de los amigos dice, yo me tengo que volver a mi país, miren ustedes qué van a hacer con el negocio, pues los otros 2 personas primero ya entran en un tema de rompimiento de las condiciones del partnership, porque ya no son 3 sino 2. Entonces en ese caso toca tomar la decisión de si ese partnership se va a disolver y se va a crear uno nuevo con las 2 personas que quedaron, o si, claro, o sea, que se convierte en un tema muchísimo más largo, que generalmente los contadores no lo aconsejamos, de sacar al miembro que se fue y dejar a las otras 2 personas, porque es un tema un poco más largo. En ese caso se disolvería el partnership. Claro, habría que comprar como la parte de esa persona que se va, o no, haciendo claro, exacto. Claro, que sea. Y si hay deudas del partnership, pues las personas que se quedaron aquí quedan totalmente responsables de esas deudas. Y si no hay un documento, si no está el partnership agreement, pues resulta que Felipe y Pepito se quedaron aquí enfrente de esas deudas respondiendo, y mientras la otra persona salió del país y no pasó nada. Entonces siempre hay que tener un documento de respaldo. Y con las compañías, pues obviamente el documento de respaldo es la minuta de constitución, o lo que ellos conocen aquí como el Corporate Register, donde se muestra quiénes son accionistas y cuánto tiene cada uno. Entonces con las compañías de pronto es un poco más fácil, en el sentido en el que si, volviendo a nuestro ejemplo, está Felipe y Pepito, y resulta que Pepito tiene el 20% de las acciones, pues Pepito le puede vender ese 20% de las acciones a Felipe, y Felipe queda como director completo y no pasó nada, él se fue, y bueno, y Felipe queda respondiendo aquí ante la oficina de impuestos. Es un poco más fácil hacer ese tipo de cosas con una compañía. Yo te vendo mis acciones y ya tú te quedas con el control absoluto, o yo te pido X cantidad por mis acciones, y como para cuando haya este tema de disolución de sociedades, ¿no? De ya no quiero seguir contigo, más bien te vendo mis acciones y ya no quiero saber nada de ti, por ejemplo. Ok. Venga, genial. Pues creo que podemos ir con el GST. GST, oh my goodness, este es uno de los cocos de todo el mundo. Entonces, el GST es básicamente el IVA de los países latinos, ¿sí? Entonces, en ciertos países es el 19, en otros he visto que es el 16, pero la esencia es la misma, es un impuesto sobre los bienes y servicios. Y aquí en Australia existe una obligatoriedad cuando las ventas del negocio, ojo, escúchenme, ventas, no ingreso neto, porque muchos me dicen, Ángela, pero si es que yo en mis ingresos yo tuve $80,000 de ingresos, pero si le quito los gastos quedo como en 30,000. No. No es ingreso neto, son ventas. Si tus ventas superan los $75,000, tienes la obligación de registrarte a GST, ¿sí? Lo mismo que las personas que hacen Uber pasajeros, o hacen Didi, o hacen, creo que la otra se llama Ola. Ese tipo de ride sharing o de taxi services se considera grabado para GST. Entonces, si tu ingreso pasa a 75,000, tengo que registrarme a GST. Si estoy haciendo Uber pasajeros, tengo que estar registrado a GST. No Uber Eats ni Uber Cado, ¿sí? Sino solo Uber pasajeros, que se considera servicio de taxi. Pero, salvedad, si por ejemplo yo estoy haciendo Uber pasajeros, pero resulta que de vez en cuando me da por hacer Uber Eats, desafortunadamente las 2 actividades quedan registradas con GST. Porque si estamos trabajando con un único ABN, con mi ABN Sole Trader, mi ABN Sole Trader es la mamá de esas 2 actividades. Entonces tengo 2 actividades, que es taxi services y servicios de delivery o domicilios, pero esas 2 actividades están bajo la sombrilla
de mi ABN, entonces las dos actividades quedan grabadas. O por ejemplo, hago Uber Pasajeros, pero resulta que adicionalmente a Uber Pasajeros tengo un negocio de fotografía. Las dos quedan grabadas con el GST porque están bajo mi propio ABN, ¿sí? Y lo otro es que ustedes no pueden, que también lo he escuchado mucho con los estudiantes y me dicen, Ángela, yo quiero sacarme otro ABN para hacer, no sé, servicios de marketing. No, tú no puedes tener más de un ABN, cada persona tiene su propio ABN y bajo ese ABN puedo tener múltiples actividades, pero yo no puedo tener más de un ABN. ¿Ok? Eso tiene que quedar claro. Sí, pero y aquí una pregunta, cuando tú te registras para tu ABN, tienes que seleccionar, digamos, a qué te vas a dedicar, ¿no? O como un sector. Claro. Imagínate que selecciono hospitality, pero también presto servicios de marketing. No hay problema, en realidad, y tú puedes hacer la actualización si, por ejemplo, tú estás haciendo una actividad más que otra al principio, pero resulta que después te empezó a ir tan bien en la otra actividad, pues simplemente se hace una actualización de la actividad con eso se llama el ABR, el Australian Business Register, y haces el cambio. Pero en realidad no hay ningún inconveniente en dejar una actividad principal y de ahí desplegar las otras actividades. Genial. Entonces se puede. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el GST? Con el GST está la obligación de presentar declaraciones trimestrales. Entonces, el trimestre en Australia, acuérdense que el año financiero empieza en julio, entonces eso quiere decir que el primer trimestre sería el de julio, agosto, septiembre, el siguiente sería octubre, noviembre, diciembre, el siguiente sería enero, febrero, marzo y el último sería el de abril, mayo, junio. Entonces, hay una responsabilidad de presentar y pagar el GST. Entonces, aquí es donde, ¿se acuerdan que habíamos hablado de crear una cuenta de banco exclusiva para el negocio? Bueno, aquí es donde yo me pongo aquí la camiseta de super contadora y me empiezo a ponerme estricta con mis clientes y decirles, bueno, vamos a tener una cuenta adicional y esa cuenta adicional vamos a guardar ese GST, porque ese GST no es de nosotros, ¿sí? Cuando nos tenemos que registrar a GST, nos convertimos en un empleado de la oficina de impuestos gratuito, porque básicamente lo que yo estoy haciendo es, la oficina de impuestos me dice, Ángela, mira, haz el favor y recaudas el GST, se lo cobras a Silvia, que Silvia te lo pague y tú me lo pagas a mí cada trimestre. Entonces me convierto en un canal entre la oficina de impuestos y Silvia, porque Silvia me está dando ese GST y yo después se lo pago a la oficina de impuestos. Entonces yo les digo a mis clientes, creen su cuenta de banco, pero adicional a su cuenta de banco, siempre les digo, creen una cuenta a la que yo le llamo la cuenta Shakira. Es ciega, sorda y muda. Porque en esa cuenta vamos a guardar ese GST que le pertenece a la oficina de impuestos y que se lo voy a pagar cada trimestre, ¿sí? Para evitar problemas, porque por experiencia, uno de mis clientes, a quien no le explicaron qué era el GST desde el principio, armó una deuda de $100,000 con la oficina de impuestos, simplemente por gastarse un dinero que no le corresponde. Y la verdad, eso se convierte en una bola de nieve. Entonces, no pagué el trimestre pasado, no importa, lo pago después. Y no importa, pago el siguiente. Y se escala y escala y resulta que cuando vamos a mirar hay un saldo así de grande y no es solamente el saldo de lo que se le debe de GST, sino los intereses que la oficina de impuestos cobra y también las multas cuando presentas, por ejemplo, tarde tu declaración de GST. Entonces, es importante que si ustedes van a registrarse a GST, se organicen desde el principio con su cuenta de banco de negocio, pero también con una cuenta donde van a guardar responsablemente el dinero de la oficina de impuestos. Lo otro que tienen que tener en cuenta es que el GST no hace parte de su declaración de renta. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Ok? Porque muchos clientes me dicen, Ángela, pero es que yo quiero cobrar de una vez el GST en mi declaración y son dos declaraciones totalmente separadas, una no interfiere con la otra,
pues porque volvemos al ejemplo de que estamos simplemente siendo un canal entre el cliente y la oficina de impuestos. Entonces, con el GST lo que yo tengo que hacer es tomar el GST de lo que facturé a mis clientes, pero yo también puedo recuperar los créditos de lo que compré, ¿cierto? Entonces, en el ejemplo que habíamos hecho de los materiales para la joyería, pues digamos que yo estoy vendiendo joyas y esas joyas, las joyas que vendí este trimestre fueron de $5,000, pero los materiales me costaron $3,000. Entonces yo tengo que mirar cuánto de esos $3,000 tienen GST para poder hacer que los GST de ventas menos el GST de compras es el GST que yo le voy a pagar a la oficina de impuestos. No es solamente de lo que yo vendo, sino que yo también lo descuento con lo que estoy comprando de mis materiales o de los gastos que estoy teniendo. Okay, ¿por qué no estamos pasando? Ay, permítanme un segundo. Ok, listo. Ahora, hablemos de las obligaciones de los empleadores. Entonces, ya dijimos que hay una obligación con el GST, pero también hay una obligación con respecto al pago de los taxes sobre salarios. Entonces, yo puedo tener empleados cuando tengo una ABN y trabajo por mi cuenta como sole trader, no hay ningún problema. Simplemente tengo que retener el dinero de los salarios que estoy pagando y cada 3 meses se lo pago a la oficina de impuestos. Entonces, podemos tener clientes que, por ejemplo, presentan su declaración de GST y dentro de esa misma declaración de GST se le muestra a la oficina de impuestos cuántos salarios se pagaron y cuántos impuestos sobre esos salarios se retuvieron y se le paga toda la ATO. Entonces, por eso cuando ustedes trabajan como empleados, ustedes ven en su pay slip y dicen, bueno, en este pay slip me retuvieron $150 que el empleador le paga directamente a la ATO y que le reporta además de todo. Entonces, en los programas contables hay una opción para hacer ese registro de salarios que se llama el STP o Single Touch Payroll, en el que las empresas le reportan directamente a la ATO cuánto, por ejemplo, Silvia recibió en salarios a través de su empleador, ¿cierto? Y lo mismo en el Payslip se puede ver cuánto el empleador le retuvo a Felipe, por ejemplo, perdón, cuánto le retuvo, no, cuánto corresponde al valor de superannuation. Porque esa es una de las cosas que los estudiantes tienen confusiones que me dicen, Ángela, mi empleador me retuvo la superannuation. Y la superannuation no es una retención que el empleador haga en su salario. La superannuation es una obligación del empleador. El empleador tiene que pagar esa superannuation que corresponde al 12% sobre sus salarios regulares u ordinarios y que se lo paga directamente al fondo donde ustedes estén registrados. Otra obligación de los empleadores es reportar a sus contratistas. Este reporte es muy importante, sobre todo para las personas que tienen negocios de limpieza. ¿Por qué? Porque la oficina de impuestos se dio cuenta de que había muchas personas que no estaban reportando sus ingresos como era. Entonces la oficina de impuestos dijo bueno, vamos a ciertas industrias, me van a tener que mostrar cuáles fueron sus contratistas. Y entonces van a tener que reportar que Pepito con su ABN número tal, le pagamos 5,000 por ABN y a Camila le pagamos 8,000 y a Jacinto le pagamos otros 3,000, pero hay que mostrarle a la oficina de impuestos para que los empleadores puedan también asimismo reportar ese gasto dentro de su negocio. ¿Ok? Ahora, hablando del tema de contratistas, es muy, pero muy importante que teniendo nuestro negocio se haga una correcta clasificación de quién es un empleado y quién es un contratista. ¿Sí? Porque un empleado es alguien al que yo le digo, Camila, hazme un favor, necesito que llegues mañana a las 8 de la mañana porque vamos a hacer una limpieza de una casa desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde
yo te voy a dar todos los materiales, no te preocupes por traer una aspiradora, no te preocupes por traer nada, pero vamos a trabajar desde las 9 hasta las 3 de la tarde y si tienes algún inconveniente, si hay algo que corregir, me dices y entre las dos lo arreglamos. Eso es un empleado, ¿cierto? Porque un empleado es quien sigue instrucciones y los materiales y todos los elementos están dados para que esa persona ejecute su labor. Eso es un empleado. ¿Quién es un contratista? Yo le digo, Camila, mira, hay que limpiar una casa que acabaron de construir, es un cleaning de limpieza, te voy a pagar $2,000 por la limpieza de la casa, tiene que quedar hecha para el sábado. Cuando lo hagas, con quién lo hagas, qué elementos utilices, es tu problema. Yo te pago $2,000, la casa la necesito limpia para el sábado. Eso es un contratista, porque ya he pasado la responsabilidad y ya esa persona es responsable de ejecutar la labor dentro de un contrato en el que se le da una línea de tiempo y se le dice, bueno, le voy a pagar tanto. Eso es un contratista. Entonces es muy importante que ustedes hagan esa separación y esa correcta clasificación para evitar ¿qué? Problemas legales después. Porque han habido muchos casos. De hecho, hace unos años hubo un caso de unos estudiantes que estaban trabajando en Melbourne con una empresa de limpieza y el estudiante apeló, bueno, puso su queja con Fair Work y le tuvieron que pagar absolutamente todo, sus vacaciones, superannuation, etcétera. Entonces, es muy importante que cuando ustedes traten de, cuando estén creando sus empresas, ustedes tengan muy claro quién es un empleado, quién es un contratista, cuánto le voy a pagar, porque pues obviamente ya en el momento en el que ustedes se ponen más cómodos con la legislación australiana, que ya empiezan a escuchar más a sus amigos, que ya empiezan más a saber de casos, pues ustedes se van informando más, ¿cierto? Entonces, eso también les va a dar a ustedes las bases para que ustedes se aseguren de contar con los requerimientos especiales a la hora de contratar personas. Como por ejemplo también el hecho de que ustedes también cuenten con seguros apropiados. Eso es muy importante, muchachos, por favor. Así como cuando ustedes tienen sus automóviles, que la idea es que tengan sus seguros, pues porque no estamos exentos de que nos estrellen o estrellarnos. De la misma forma es tener un seguro para nuestros trabajos, porque no estamos exentos de que alguna eventualidad. Entonces, por ejemplo, para las personas que trabajan y que están formando su negocio de limpieza, si ustedes no ponen el aviso que dice piso mojado dentro de un centro comercial que están limpiando y una persona se cayó, adivinen en contra de quién se van a ir, de ustedes. Y ahí es donde entran a funcionar los seguros. Entonces es importantísimo que ustedes revisen qué seguros necesitan. O por ejemplo, una persona que esté en su negocio de belleza y entonces llegó su cliente y se hizo su cabello y resulta que la tintura que utilizaron lastimó el cuero cabelludo de la señora y esta señora australiana, más australiana que mejor dicho el Vegemite, se fue y los demandó porque le quemaron el cuero cabelludo. Si ustedes no tienen un seguro en contra de ese tipo de cosas, pues van ustedes a tener que responder personalmente y no es la idea. Entonces, pagar un poquito de seguro les puede prevenir a ustedes muchísimos dolores de cabeza. Antes de que ustedes empiecen a trabajar en sus negocios, es muy importante que ustedes revisen el campo donde ustedes van a trabajar. Entonces, yo les recomiendo a mis estudiantes o a mis clientes que van a crear su negocio. Yo sé que muchos de ustedes son Gen Z, millennials y ya tienen el chip incorporado y Facebook is so outdated, pero créanme que Facebook es una muy buena herramienta para encontrar grupos de apoyo, ¿sí? ¿En qué sentido? En el que, por ejemplo, tengo clientes que crean sus propios grupos de salones de belleza o sus propios grupos de marketing y entre ellos se apoyan, bueno, ¿cuál es el último software que se puede utilizar para esto? O cómo puede hacer, por ejemplo, con un restaurante para hacer los bookings. Utilicen esos grupos de apoyo para buscar esas ayudas que ustedes necesitan de, por ejemplo, cuál es el mejor seguro
para alguien que trabaja en construcción, o cuál es el mejor seguro para alguien que trabaja expuesto a, por ejemplo, conduciendo vehículos pesados o transportando líquidos peligrosos. Todo ese tipo de cosas entra a jugar y los seguros de verdad que no son tan costosos y los van a proteger a ustedes de situaciones incómodas y de pronto costosas. Entonces, es muy importante. Y también apóyense con personas que les puedan guiar, por ejemplo, en caso tal de que se necesite un abogado. Ya pueden hablar, por ejemplo, Silvia, guiarlos en cuanto si tienen preguntas de a quién pueden contactar, o conmigo también. Por ejemplo, si hay personas que lo he visto mucho con estudiantes ahora, comprando automóviles y rentando automóviles. Entonces, y muchos me dicen, no, es que yo no tengo contratos. Y entonces me provoca así jalarme el cabello porque, ¿cómo así que no tienes un contrato con la persona que le estás rentando el automóvil? O sea, esa persona se puede estrellar y ¿quién responde? Entonces, hay que investigar, investiguen chicos sobre su campo, sobre su industria, qué necesitan para empezar con respecto a la parte legal, porque yo los puedo guiar en absolutamente todo lo que ustedes quieran de contabilidad, pero tienen que ustedes estar muy claros en lo que necesitan para poder ejecutar su labor. Entonces, ya sea que hay personas que quieren hacer, por ejemplo, paellas, tan ricas que son, o que quieren hacer los alfajores. Ay, pero los voy a cocinar en la casa. Sí, pero acuérdate que hay que hablar con el City Council, acuérdate que hay que pedir una licencia. Acuérdense de todos ese tipo de cosas, que no es solamente organizarse en contabilidad, sino también conocer la industria en la que ustedes están. Entonces, chicos, yo sé que ya los he bombardeado muchísimo, pero igual, cualquier duda que ustedes puedan tener, por favor, sí, yo creo que Silvia ya debe estar hasta aquí escuchándome. El poder de un amigo me dijo es impresionante, pero yo prefiero que ustedes me llamen y me digan, Ángela, yo escuché en el barbecue de mi amiguito bailando reggaetón que puedo hacer esto y no sé si no estoy segura de que lo pueda hacer. Llámenme y pregúntenme. Yo prefiero que ustedes tengan una respuesta certera y no que después cometan un error que no se pueda corregir. Genial. No sé, Silvia, si me ha quedado algo. Si tengo alguna preguntita. Bueno, una pregunta que creo que también puede ser bastante común, sobre todo cuando empiezas, es si además de mi negocio también trabajo para otra empresa, ¿eso se puede hacer o hay algo que tenga que vigilar? Bueno, esa es una excelente pregunta, pero yo creo que eso digamos, a las personas que ya son residentes, tú puedes trabajar con tu propio, o sea, trabajar todo el día TFN y por la noche dedicarte a hacer Uber pasajeros. ¿Quién te va a decir que no? Ya con el tema de las personas que están con una visa de estudiante o que tienen una visa con restricción de horas, en ese caso ahí sí ya toca tener muchísimo cuidado. Cuidado en el sentido de que obviamente hay una restricción legal con respecto a las horas que puedes trabajar y pues hay que tener ese balance, ¿no? Cuando presentas tu declaración de impuestos, tú vas a presentar tu ingreso total. En realidad, para la oficina de impuestos es muy difícil vigilar cuántas horas hace una persona. Imagínate, somos más de 5 millones de personas reportando declaraciones de impuestos. Es muy difícil controlar eso. Pues ya obviamente es un tema de cumplir con la normatividad y con lo que nos está dando el gobierno, que es permitirnos estudiar y permitirnos trabajar al mismo tiempo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Claro, pero eso igualmente si trabajas para ti solo, es decir, si eres sole trader y tienes tu empresa de limpieza, también ahí tienes que controlar las horas que trabajas en función de la visa que tengas. Claro, por supuesto. Al final, la oficina de impuestos no es tonta en ese sentido. Si tú facturas $100.000, es imposible hacerlo en 24 horas semanales. O muy difícil. Eres muy caro, es un servicio muy caro que estás pagando, entonces tampoco vale. Total, exacto. Y lo otro también, y esto es uno de los temas que hablamos cuando hacemos el workshop de impuestos, ¿cierto? Ok, listo, sí tuvimos un ingreso alto, pero también que estamos reclamando.
porque a veces tenemos unos casos de unos estudiantes reclamando unas cosas que yo digo, pero ¿a qué horas? Por ejemplo, tuve un caso de una niña hace 2 años trabajando como mesera y teniendo gastos de $25,000. Pues es que una mesera con gastos de $25,000 no tiene razón absoluta. El uniforme ya de Gucci. Sí, ¿qué uniforme usas, Versace? Entonces, claro, sí, obviamente ya hay un tema de qué tanto estás trabajando y qué tanto te estás exponiendo a una auditoría y qué tanto quieres, pues, hacer las cosas bien, lo que hablábamos tú y yo al principio. Si llegamos a Australia a hacer las cosas bien, pues hagámoslo bien en todo caso. Nadie está diciendo que sea fácil vivir con 24 horas porque no lo es. Pero hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Y luego alguien pregunta también, ¿cuánto dinero necesito más o menos para empezar y qué gastos tendría al principio si quiero constituir una empresa que no sea yo solo, sino con socios? Entiendo que aquí depende, o sea, por un lado están los gastos, hablemos del tipo de empresa que quieras montar, si quieres hacer paellas, pues tendrás que comprar tus paelleras, todo el material necesario, pero a nivel fiscal, es decir, para constituir una empresa más o menos con gastos, entiendo que de pues una asesora contable fiscal más los gastos de la propia empresa, ¿de cuánto podríamos estar hablando como mínimo? Bueno, un sole trader en realidad es lo que ya hemos hablado, es fácil y sobre todo porque la gran mayoría de los que llegamos a Australia, cuando llegamos nos abren el TFN y nos abren el ABN, entonces ahí ya empezamos. Pero ya cuando queremos movernos a una compañía estaríamos hablando de un costo de constitución, es decir, el gasto legal de incorporar la empresa con ASIC de más o menos entre $1,500 y $1,800. Hay empresas de contabilidad que cargan hasta $2,500 por sus servicios, pero más o menos ese es el promedio, entre $1,550 o $1,800. Si ya queremos establecer un partnership, pues porque no es tan estructurada, estaríamos hablando más o menos de unos $800. El trust, si ya se va a crear de una forma más compleja, ese sí ya tiene más o menos entre $1,800 y $2,500. Todo depende. Pero para empezar, digamos, partnership más o menos unos 700, compañías más o menos unos 1,500 y un trust estamos hablando de más o menos $2,000. En solo constitución, la parte legal, porque lo que tú ya dices en cuanto a necesidad de materiales, y ya eso ya sería dependiendo de la industria. Claro, habrá negocios que montes que necesiten poco material y otros pues que necesiten mucho más, ¿no? Claro. Luego alguien pregunta también, si quiero empezar algo pequeño yo solo, ¿me conviene más hacerme sole trader o montar una compañía? Hombre, yo creo que mejor sole trader, por lo menos para empezar. Claro, empieza chiquito, o sea, ¿cuál es el objetivo? A veces yo les digo a mis clientes, ¿cuál es el objetivo de correr sin aprender a caminar? A veces es mejor ver cómo te va como sole trader, que si fracasas y no funciona, pues te levantas y buscas otra cosa para hacer. Pero si ya empiezas con una compañía y ya estás estructurado y ya estás incorporado con ASIC y ya hay unos costos y ya se convierte de pronto en un inconveniente más para ti que de pronto en una solución. También hay que evaluar mucho el riesgo, ¿no? Una cosa es, digamos, hacer fotografía en la que tú puedes empezar solito, que no hay casi riesgo, y otra cosa muy diferente, por ejemplo, es las personas que están haciendo eso que mencionábamos ahorita de rentar automóviles a otras. Qué riesgo tan grande. ¿Sí? Porque lo he visto. Ángela estaba rentando unos automóviles y un chico estrelló a una señora. Oh my God. Y no hay un contrato. Entonces, ya toca ver un tema de empezar, sí, pero también el riesgo que tiene lo que quieras empezar, ¿sí? Si ya necesitas estar totalmente cubierto y protegido o si puedes empezar de pronto porque es fotografía y empezaste con una cámara o con tu celular o estás haciendo, no sé, social media, que no hay como tanto inconveniente para empezar y no hay tantos costos. Pero empiecen pequeñitos, ¿para qué? Empiecen pequeñitos, no hay necesidad de que ya se manden de una vez, se lancen al abismo con un trust. Sí.
Nada, pues creo que con esto terminamos. Muchas gracias, Ángela, por toda esta información. Creo que es súper útil para, bueno, pues aquellos estudiantes o work and holidays que quieran buscar la opción de abrir su propio negocio. Creo que muchos estudiantes venimos a Australia con profesiones ya que podemos realizar aquí, pero igual da un poco de miedo por el hecho de, oye, ¿cómo voy a empezar? ¿Cómo voy a montar mi empresa? Pero hay muchos casos de éxito y creo que es algo también totalmente viable. Y incluso muchas veces, y esto hemos hecho otros workshops anteriores con abogados migratorios, que tú puedes autosponsorizarte con tu empresa. Ha llegado el momento, hay que cumplir unos requisitos, tienes que tener una profesión dentro de la empresa, pero es algo posible también. Entonces, bueno, ¿por qué no? ¿No? Es algo también pues muy válido para llegar a obtener en algún momento la residencia permanente. Claro que sí, eso es supremamente importante, ¿no? El hecho de que ustedes evalúen ese tipo de cosas con Silvia sobre el autosponsor, porque lo he visto mucho de personas diciéndome es que yo me quiero autosponsorear o, por ejemplo, también comprar un negocio en Australia. Sé que hay unas personas que pueden comprar negocios de $100,000 y a través de esos negocios ya establecidos solicitar su visa. Pero es una inversión importante, $100,000 es una inversión que toca revisar con calma. Lo he visto ya varias veces en varios estudiantes, clientes míos que han intentado comprar el negocio y, por ejemplo, se cae porque, por ejemplo, en el caso de uno de mis clientes muy, muy queridos, ellos intentaron comprar una panadería y resulta que el negocio estaba perfecto, pero la persona que tenía, la dueña del local, o sea, el negocio lo iban a vender, pero la persona dueña del local no se los quiso alquilar porque eran colombianos. Sí, luego hay muchas Entonces trabas también en el camino en general. es una inversión muy importante, entonces primero hay que evaluar todo, hablarlo con las personas que corresponden, que con los abogados, que con el contable, hacer un due diligence, o sea, ese tipo de cosas. Chicos, asesórense y pregunten, 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 pregunten. Preguntando se llega a Roma y preguntar no es comprar. Eso es. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, Ángela. Muchas gracias a todos también los que os hayáis conectado y a los que lo veáis online. Cualquier duda tenéis el contacto de Ángela aquí en pantalla y el mío también. Entonces, nada, nos vemos en el siguiente workshop. Claro que sí, Silvia, muchísimas gracias y chicos, gracias por escuchar el Parlamento y estamos en contacto. Un abrazo. Chao, hasta luego, chao. Chao.